tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar de la salada, eso que todo el tiempo escuchamos, pero por ahí muy poco sabemos de qué se trata en detalle. Algunos datos que está en el libro Sangre Salada de Sebastián Acher, nuestro invitado de hoy. La Unión Europea lo calificó de emblema mundial de comercio ilegal. Según Estados Unidos, Argentina está al tope del fraude marcario. Y en Argentina se habla de la feria ilegal más grande del mundo. Algo que puede ser refutado seguramente. Pero la pregunta ¿es la feria ilegal más grande de Latinoamérica o es la feria que otorga miles y miles de puestos de trabajo? Creo que abordarlo como la feria ilegal más grande del mundo simplemente de esa manera es una mirada sesgada. Si lo abordamos simplemente como un lugar que genera miles y miles de fuentes de trabajo, también puede ser interpretado como una mirada naif. Vamos a abordarlo de los dos sentidos, pero con alguna particularidad, porque este libro de Sebastián Acher, nuestro invitado de hoy, lo aborda desde lo humano. Si uno se pone a leer el libro, hay historias de vida, hay gente de carne y hueso, marginada de esta sociedad que fue generando la manera de sobrevivir en la Argentina. Y se fue generando este monstruo que es la salada, que todos conocemos, y que tiene algunas réplicas conocidas como la saladita. Pero vamos a abordarlo desde otro lugar, no como lo han abordado generalmente todos los medios, desde un lugar sesgado, insisto, como si fuera el antro, lo peor del mundo. Aunque también hay, insisto, algunos puntos oscuros para abordar, que también Sebastián Acher en su libro lo aborda con mucho lujo de detalle y con mucha rigurosidad. Después de los auspicios estamos con Sebastián, analizando la salada. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Durante 2010, 450.000 afiliados disfrutaron, junto a los niños y jóvenes, en los programas Abuelos Lee Cuentos, Raíces y Retoños y Abuelas por la Identidad. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros, no te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Bueno, estamos con Sebastián Acher, autor de Sangre Salada, un libro que aborda ese monstruo que es la salada y que muy poco sabemos, Me parece que todo el mundo habla. A ver, la gente sabe que es un lugar que se compra ropa barata y la gente sabe que mucha de esa mercadería es trucha. Hasta ahí más o menos el común de la gente tiene conocimiento. Después no sabe mucho más. Y me parece que a través de este libro uno puede ingresar en un mundo bastante desconocido y abordarlo desde un lugar bastante humano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. A ver, contame primero por qué el nombre del libro, por qué Sangre Salada. Bueno, primero pues la sangre salada y después porque ahí hay mucho de dejar la sangre en las historias que se cuentan de distintos puntos de vista, ¿no? De lo que es cuando se habla de dejar la sangre trabajando, porque hay muchísimo esfuerzo. Y también es un libro que tiene muchas historias policiales que marcaron como distintos jalones en la historia de la feria, ¿no? O sea, es una feria que se fue inventando a sí misma, con una presencia del Estado intermitente, digamos. O sea, generalmente lo que se ve el Estado ahí, o lo que se veía hasta hace muy poquito, era la policía, y generalmente de forma bastante violenta. Entonces está cruzado por esas dos cosas, ¿no? Por el esfuerzo y por la violencia. Hay como una ausencia del Estado histórico, de la Argentina de siempre, pero después también hay una parte, si se quiere, de complicidad del Estado en lo que fue ese crecimiento irregular de la salada. Sí, yo no sé si llamarlo complicidad, es un fenómeno bastante complejo, ¿no? O sea, está en una zona que es Ingeniero Budge y barrios aledaños,
que históricamente fue abandonada, pero digamos no hay una ausencia total del Estado, porque la policía siguió estando ahí y cumplió un rol muy importante en toda la formación de la feria y lo sigue cumpliendo todavía, ¿no? Y es una de las grandes fuentes de financiamiento de la política y de la caja negra de la policía bonaerense, la Salada. Bueno, o sea, tuvo una relación. En ese punto habla de la complicidad, digamos. Exacto. Contanos sobre todo, que la gente reproduce todo el tiempo y dice la salada, la salada. ¿Por qué se llama la salada? Hay una historia muy interesante que vos contás en el libro sobre el origen, los piletones con agua salada. Que claro, había unos piletones con agua salada que eran era como la Mar del Plata de los pobres, ¿no? Que empezó creo que en los 40, tuvo su baja en los 70. Yo me acuerdo incluso de chiquito, fui alguna que otra vez cuando ya estaba medio en decadencia. Y en algún momento hasta se hicieron unas especies de baños termales que eran curativos y que tuvieron ese auge hasta que hubo una campaña de desprestigio diciendo que se transmitían infecciones y bueno, ahí medio cayeron en desgracia. Eran grandes piletones de agua salada en un enorme predio. Exacto. Que luego se fue vendiendo para que se fueran instalando estas ferias comerciales. Claro, y la feria de hecho está instalada sobre las piletas, digamos, o sea, sobre el predio de las piletas, pero en particular hay muchos puestos instalados sobre lo que eran las piletas que después las rellenaron con escombros y con tierra. Y digamos, sobre ello construyeron una especie de shopping, o sea, sobre la pileta para los pobres construyeron un shopping para los pobres, ¿no? También es como una historia de segunda marca siempre. Vamos a pedirle al director que nos ponga las primeras imágenes. Tiene que ver cómo los medios van abordando este tema, con algunos datos que van tirando. Quiero cotejarlos con vos, si están próximos a la verdad o no, y además cómo se va abordando este tema desde la televisión argentina. Vamos al primero. Conocemos la feria que creció a la vera del riachuelo sobre un terreno abandonado que nadie quería. En ese lugar inundable, su fundador, administrador y presunto dueño Jorge Castillo, armó un imperio de ventas que es denominada la mayor feria a cielo abierto de Latinoamérica y se calcula que por semana se mueven cerca de 8 millones de dólares. Veamos unos números concretos de la feria. 20 hectáreas ocupa el predio de la feria próxima al Puente La Noria. Posee 30.000 puestos que generan alrededor de 12 puestos laborales cada uno. $100.000 se llegó a pagar en junio de 2010 por la compra de un puesto de 4 metros cuadrados. 3.500 pesos es el alquiler promedio de un puesto. Posee su propia financiera, Créditos La Salada. Consciente del éxito de su empresa, intenta ahora trasladar el modelo de ventas a la ciudad de Miami, en Estados Unidos. América Noticias ya estuvo en esa ciudad donde funcionan mercados similares con importantes ventas en sectores de bajos recursos. Qué bueno. También, ¿todo 10 sale esto? Esta, una marca que ustedes conocen, todo original, dicen aquí que es, porque si no aquí las marcas son muy rigurosas, $58. Están más o menos en ese precio, ¿eh? Con este espíritu se contactó con empresarios y emprendedores de bienes raíces, donde estuvo viendo terrenos potables para la instalación del modelo de negocio. Zonas de escaso valor cercanas a centros populares de bajos recursos, pero con necesidades de consumo. Para el administrador de La Salada, el impacto de la crisis económica en Estados Unidos creó condiciones similares a las que vivió la Argentina durante la convertibilidad y subrayó la diferencia de precios que tienen los productos que se comercializan en Miami con respecto a la Argentina. Se preguntó por qué en esa ciudad una consola de juegos cuesta $150 y en Buenos Aires la misma cuesta $500. Además dijo que una chomba de primera marca vale $22 en Miami y en Argentina $50. No culpó al gobierno por los impuestos que llegan al 35%, sino a la especulación de comerciantes y empresarios argentinos. Concluyó que con el modelo de comercialización de La Salada en Miami se puede competir. Aseguró que en el lugar se pueden vender remeras a $10 y que está todo dado como para revolucionar el mercado minorista en la soleada Florida. Bien, aparecen varios puntos, además de la llegada a Miami, ¿no? De esto del éxito, entre comillas, de lo que es La Salada, pero aparecen varios puntos. Uno de ellos tiene que ver con los márgenes de ganancia. Parece que la clave está ahí, ¿es eso? ¿Esa es la clave de La Salada? Sí, o sea, en realidad tiene varias claves, ¿no? O sea, el éxito de los comerciantes y esta cosa de que sean tan competitivos se da por la falta de intermediarios, digamos. O sea, generalmente el feriante de la Salada produce en un taller familiar de lunes a viernes o de lunes a domingo. Alquila el local y lo vende ahí. Alquila el local y lo vende ahí. Y es la misma persona que produce es la que vende. Generalmente la feria funciona de noche, entonces a veces se quedan 2 o 3 días sin dormir para poder mantener el ritmo de producción y de venta, ¿no? O sea, para poder
producir para después ir a vender 2 veces por semana. Eso es sin intermediarios. Claro, ¿Funciona todas las noches? Secreto. No. A veces sí, a veces no. O sea, depende de la temporada. Por ejemplo, ahora está en temporada baja, entonces hay muchos puestos cerrados. Bueno, estuvo todo este y tema. Funciona mucho el boca a boca porque uno no sabe cuándo funciona o no. Hay una red que es impresionante, que funciona de boca en boca, que uno se va enterando de casualidad de qué día abre y a qué hora abre. O sea, es muy difícil saber el horario exacto siempre de la feria. Bien. ¿Por qué funciona a la noche? En teoría, por 2 motivos. Porque Primero, funciona solo a la noche. Claro. Primero, porque molesta a los vecinos del barrio, sino porque el barrio colapsa. Y segundo, porque es el horario en el que llegan los micros del interior con comerciantes que se vienen a abastecer para el otro día volver a sus pueblos y ofrecer la mercadería que consiguieron. Y tercero, hay una especie de circuito de venta que incluye la salada, flores y once, entonces para que vayan primero ahí, la salada abre de noche, ¿no? Bien, contame un poco porque yo te decía, eso se fue instalando, se fue asentando donde había unos piletones. Sí. Tienen nombres particulares, son 4 ferias y claro. Tienen un nombre particular. Contanos por qué la razón de esos nombres tan particulares. Sí, que tienen. son 4 ferias. Bueno, Ocean y Punta Mogote, que son dos de las más nuevas, eran los nombres que tenían los balnearios antes, ¿no? Y le quedó ese nombre. Urcupiña, que es la más antigua, la fundaron inmigrantes bolivianos. Sí, en el 89. En el 89. Y tiene el nombre de la Virgen de Urcupiña, que es una virgen tradicional de Bolivia, ¿no? Que es la que la festejan los inmigrantes en el Bajo Flores. Se hacen unas fiestas enormes que, gracias a la salada creció muchísimo. Y la 4ª feria, que es la que ahora estuvo más en cuestión, es la Ribera, que es la única que es a cielo abierto. En realidad las demás son galpones. Y la Ribera, se llama así porque está a la vera del riachuelo, ¿no? Bien, vamos a pedirle al director que ponga otro pequeño video para ver cómo están abordando los medios este tipo de ferias. Bueno, la salada es el reino de la ilegalidad. Hay 2 libros que acaban de salir de 2 periodistas muy conocidos que se meten en lo que es la vida interna de la salada y revelan una cantidad de delitos que se cometen a diario allí, que es impresionante. La combinación, ¿no?, de delitos. Los libros se llaman Sangre Salada, de Sebastián Hatcher, y La Salada, radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica, de Nacho Girón. Allí se cuentan sobre coimas, arreglos de palabra, habilitaciones dudosas, vínculos con los políticos, todo lo que ocurre alrededor de este gigantesco negocio, muchas veces ilegal, violaciones a la ley de marcas, por supuesto, los arreglos con la policía para poder vender. Piratería del asfalto. Además, piratería del asfalto. Es impresionante la cantidad de gente que va a comprar, porque evidentemente los productos están mucho más baratos. ¿Por qué están más baratos? Porque muchas veces se viola la ley, muchas veces son productos que provienen de talleres clandestinos. Atención con ese dato. Se viola, como decíamos, la ley de marcas. Son marcas truchas. Y no solo la feria ilegal más grande de la Argentina, sino también para otros analistas, la más grande de toda Latinoamérica. Ha creado realmente muchísimo, pero muchísimo dinero ha generado esta feria. Bien, ahí hay un tipo de abordaje. Yo escucho esto, ya me da un poquito de miedo ir para ahí. Es todo tremendo. Hay mucho de eso. Sí, pero no es la única manera de abordarlo. Vos contás en el libro muchas historias de vida, el origen de muchas de estas ferias, cómo va llegando la gente, cómo se las va arreglando. Mira, en la feria se vende ropa falsificada, ¿no? Eso es público y está mal y eso infringe la ley. Y hay un modelo de trabajo que es cuando uno descubre algo que funciona, lo empieza a fabricar masivamente y los demás empiezan a copiarlo. Ahora eso funciona. Sí. Sí, por el nivel de irregularidad y ilegalidad que hay, o funciona porque más allá de que existe esa ilegalidad, hay, como decís vos, un modelo o una forma de negociar que efectivamente es exitosa y funciona. Que funciona. Pero yo lo que iba que cuando se van copiando, digamos, no hay engaño en la salada. O sea, uno cuando va a comprar algo trucho sabe que es trucho. Entonces, digamos, la gran marca no pierde compradores por estar ahí, pero este mecanismo de ir copiando lo que hacen otros y ir rebajándole cada vez más la calidad, entonces llega un punto que lo que uno compra es tan trucho, digamos, que es imposible que crea, ¿no? que eso es real. También pasa con los medios, o sea, este discurso
de los medios se va como copiando de uno a otro, y entonces uno dice es la feria más grande de Latinoamérica, otro dice es la feria ilegal más grande de Latinoamérica, y le van como agregando adjetivos. Bueno, nos gusta vendernos como lo más grande del mundo, claro, en todo, hasta en lo malo. Pero a mí siempre me llama mucho la atención cómo los medios a veces trabajan con el mismo mecanismo que critican, ¿no? Esta cosa de ir copiando lo que hacen otros e ir como degradándolo cada vez más, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente trabaja ahí? Es muy incierto. Recién, por ejemplo, cuando el sector que desalojaron hace algunas semanas, se decía que eran 10.000 puestos, pero otros dicen que son 7.000, otros dicen que son 20.000. Como es un lugar que creció de forma irregular, digamos, y sin un control, es muy difícil decir cuánta gente trabaja. Porque, por ejemplo, en un puesto pueden trabajar 2 personas o pueden trabajar 20, digamos. O sea, no hay una regla o un número que te permita saber cuántas personas. ¿Tiende a regularizarse ahora que es tan masivo? Empieza a haber algunos mecanismos para que aquello que nació con tanta irregularidad tienda a regularizarse, a que la gente empiece a pagar ciertos impuestos por tener esos locales allí. Sí, yo creo que es un proceso que se está dando, pero que puede llevar muchísimos años, ¿no? O sea, no hay, digamos, no hay todavía un atisbo de que se vaya a regularizar. Hay un sector que paga impuestos, que tiene cierto control, o sea, hay las 3 ferias, Ocean, Uculpini y Punta Mogotes, tienen administradores y en teoría llevan un control, pero digamos, es un control que lo llevan ellos y que es bastante irregular también. Pero bueno, va a ser un proceso largo, ¿no? Yo insisto, le da una mirada en el libro, Sebastián, muy humana al crecimiento de lo que fue esta feria, pero no por ello deja de marcar lo que son tremendas irregularidades, que yo le marco y yo veo en la reacción de él que lo toma con cierta premura. Él habla, por ejemplo, de un jefe policial así en Puente de la Noria, que en algún momento dijo, bueno, un jefe policial nuevo que llegaba, la feria ya estaba funcionando, y se junta con algunos administradores y le dice, bueno, quiero $1.000.000 de pesos. $1 millón de dólares. $1 millón de dólares. Bueno, en ese momento era el 1 a 1, ¿no? Cuando hizo ese pedido. Así porque sí, digamos. Sí, ese fue como el hecho fundacional, ¿no? O sea, pedir una coima de $1 millón de dólares, bueno, suena tremendo, pero a lo largo de los años se institucionalizó que la policía cobraba una especie de impuesto irregular para que esa cosa supuestamente ilegal pudiera funcionar. De hecho, sobre todo entre los inmigrantes, muchas veces está la creencia de que están pagando un impuesto, digamos, o sea, de que es un impuesto legal que pagan para que los dejen trabajar. Bueno, los márgenes de ganancia y de dinero que se debe mover para que el jefe policial pida como coima $1 millón de dólares. Sí, son grandes márgenes de ganancia en cuanto al negocio inmobiliario, digamos. No olvidemos que siempre en todo tema de piratería el gran negocio es inmobiliario, no es como en internet también, digamos, el que copia películas. ¿Son esos valores que veíamos en algunos de los informes respecto a cuánto está el alquiler o la venta de un local de 4x4? También son relativos, o sea, depende de la ubicación, depende de la temporada, depende del momento. Por ejemplo, ahora dice que están bajando a $30.000 el valor de los mejores puestos en las ferias más grandes. Eso es comprar un puesto de 4x4 con papeles. Sí, con un título de propiedad, etcétera, etcétera. O sea, comprarlo de forma legal. En la calle, yo mismo he alquilado puestos mientras hacía el libro y se pueden pagar 50 pesos por alquilarlo. Bien. Vamos a otro informe muy revelador. Escuchen lo que dice uno de los administradores de una de las ferias allí en La Salada. Jorge Castillo es el administrador de uno de los ámbitos de La Salada, ¿no? Castillo, gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal? Es el nombre... Paseo de compra Punta Mogote. ¿Y hay varios paseos de compras? Digo, para decir... Hay una feria que se llama Urcupiña, que es la fundadora. Ocean, que es la que vino después, hace 15... Primero Ocean, Urcupiña hace 20 años. Ocean hace 15 y nosotros hace 11. Somos la más nueva, la más chica en espacio, pero la más grande comercialmente. ¿La Salada factura aproximadamente cuánto? Digamos, ¿hay un movimiento económico, un número que redondea? Tomando el que vende mucho y el que vende poco, yo calculo que tenemos que estar arriba de los 150 millones de pesos por feria, por día de trabajo. 150 millones de pesos por día de trabajo. Más, tal vez menos. ¿Y trabajan cuántos días a la semana? 2. 2 días. Sí. Lo que se vende allí es la pregunta de siempre, ¿no? Lo que se vende allí es algo de producción nacional, se trae importado, es trucho, es robado, se paga impuestos. Todo es producción nacional, menos las zapatillas. Esas zapatillas que se usan, que son réplicas de las originales, esa viene de afuera, se viene de contrabando de Bolivia. Se la traen los bagalleros de Bolivia. O sea, usted admite que vienen de contrabando. Y sí, la verdad, ¿por qué vamos a mentir? Todos sabemos la realidad cuál es, ¿no es así? Entonces no hay por qué mentir, hay que decir la verdad y tratar de reglamentar y ordenar
esa situación. ¿No es así? Bien, es uno de los administradores, es uno de los protagonistas del libro también. Dos temas. Uno, el nivel de ganancia. Él por lo menos decía 150 millones por cada día de feria. Es lo que factura la feria en general. Digamos, nunca los puesteros se llenan de dinero. No estamos hablando de los puesteros, estamos hablando del gran negocio en el cual seguramente participan quienes administran esta feria, quienes son los dueños de la feria. Los laburantes ganan el mango que ganan al vender lo que venden. Exacto. Y en el medio de todo eso, porque por ahí no hay una enorme cadena comercial y por eso sí es un éxito, pero en el medio de todo eso seguramente hay dinero ilegal para las coimas. Lo haces con mucho lujo de detalles, como hay personal encargado de pasar feriante por feriante a recolectar el dinero para la coima. Sí, es casi como un cobrador de impuestos, digamos, y lo hacen así como él cuenta que hay contrabando y lo cuenta así sin sonrojarse, digamos, sin inmutarse. También cualquiera te cuenta que pasan 2 o 3 cobradores de diferentes reparticiones de la policía a cobrar su coima semanal, ¿no? Bueno, 150 millones, cuando decía lo que pedía este comisario del millón, sonaba una barbaridad. Y en proporción a la ganancia parece casi un poquito está pidiendo, muchachos, denme algo. Este jefe policial, según consta en el libro, se llama Vicente D'Alessio, ¿sí? ¿Correcto? Y el otro punto es, bueno, lo que hablamos de lo trucho, está como en boca de todo el mundo. Ahora, uno de los propios administradores dice, sí, lo traen los bagalleros de Bolivia, sale más barato traerlo, hablaba de las zapatillas, ¿no? Sale más barato traerlas y venderlas que producirlas y fabricarlas acá. Sí. Yo trabajé bastante con bagalleros y es impresionante el trabajo que hacen ellos, ¿no? O sea, esta cosa de viajar desde Bolivia hasta Buenos Aires tratando de ser invisible, ¿no? Entonces vienen en micros que a veces tardan 3 o 4 días en llegar, en hacer un viaje que tendría que durar 24 horas, porque vienen tratando de esquivar a la gendarmería. Y generalmente son gente bastante humilde que, digamos, va como aumentando un pequeño capital vendiendo zapatillas y que tampoco gana mucho dinero, digamos. O sea, no es que uno se los imagina como grandes piratas, no sé, que llegan en jets o aviones, no sé qué imaginará la gente o los periodistas, pero la realidad es que es gente bastante humilde, que es una forma de sobrevida que tiene haciendo trabajo hormiga, ¿no? ¿Para quiénes viven de este negocio? Está claro que el comerciante hace la diferencia que puede, que le alcanza para vivir, que mejora su condición de vida, pero vos también haces una descripción de la zona y me gustaría saber quién se queda con el negocio, porque hablas de una zona muy desigual, con calles de tierra muy oscuras, pero también un cambio cuando vos ves el tipo de autos. Han mejorado muchísimos autos allí y esto tiene que ver con los que hacen el negocio ahí, que no son muchos. Claro, hay 2 niveles. El feriante es como nuestros abuelos italianos, ¿no? Que se construyen la casita, mandan a los hijos a estudiar, con mucho esfuerzo se compran un auto lindo, y después los que se llevan la gran parte son, por un lado, los dueños de los puestos, que son los que, digamos, que es el gran negocio de las saladas, es el inmobiliario, y por otro lado todos los que ocupan el lugar de los intermediarios, que son la policía, en gran medida los políticos, digamos. O sea, una de las cosas que yo cuento en el libro es la interna del Partido Radical, que la última interna se definió en la Salada, digamos. O sea, Bueno, este administrador que aparece y que no te llevas muy bien por lo que contás en el libro, o no terminaste demasiado bien, es radical, ¿no? Lo dice. Claro. Y él, bueno, en la interna del Partido Radical apostó por Cobos, puso 500.000 pesos, creo, me lo dijo él, lo tengo grabado y lo dice públicamente aparte, para la campaña, y desde la otra feria, Urcupiña, apostaron por Ricardo Alfonsín y bueno, terminaron ganando ellos, ¿no? Ahora, ¿todos se manejan con esa impunidad? Reconociendo abiertamente que es todo trucho, que viene de afuera, que esto... Y en una zona donde no hubo Estado por tantos años, o donde el Estado, digamos, jugó este papel que decíamos, es obvio que ese espacio vacío lo ocupa gente como Jorge Castillo, ¿no? También, o sea, no puede haber vacío, la política odia el vacío, entonces, digamos, el Estado, el lugar que quedó vacante del Estado lo terminaron ocupando ellos y dictando sus propias leyes, que son estas, ¿no? Bueno, entre estos claros oscuros, que aparecen muchísimo en el libro, y hablamos de la primera feria que la funda un hombre, ahí Castillo hablaba de los feriantes bolivianos, lo funda un hombre boliviano con una comunidad absolutamente sesgada, maltratada, que encontró una manera de, encolumnar a parte de la comunidad boliviana y hacer por lo menos un medio de vida, que esta es otra parte también del libro, ¿no? Claro, la Salada, si querés, es el primer gran aporte
positivo para mí de los inmigrantes bolivianos en nuestra cultura. Digamos, la cultura del trabajo y de la venta en feria es una cosa que es muy tradicional en los países andinos y que nosotros capaz no la conocíamos tanto, ¿no? O sea, nosotros estamos más acostumbrados al trabajo asalariado en las fábricas y esta cosa del cuentapropismo, digamos, de producir y vender uno mismo, es algo que lo trajeron los inmigrantes. Entonces la salada, digamos, todo lo positivo que tiene es algo que lo trajeron los inmigrantes consigo. Y lo curioso es que los argentinos son los que hacen todo, digamos, la parte más mafiosa, si querés. Vamos al último video, es un informe del canal público, tiene que ver con un procedimiento. Vos dijiste la palabra desalojo, ellos dicen que es un traslado provisorio. Vamos a escucharlo, después hablamos de este tema. Estas ferias fueron asistidas legalmente, asistidas socialmente, sus familias, se habló con todos, cada uno de ellos, y hasta el día viernes casi el 70% había firmado su conformidad de relocalización. Dicen que les prometieron un lugar para trabajar y que no cumplieron. ¿Qué pasa? No, nosotros cumplimos con todo porque están las actas firmadas. Es lógico que a veces hay algún interés mayor de algunos, pero lo que nosotros queremos es la esencia de transformar este trabajo ilegal en un trabajo que no sea más precario, que trabajen, que tengan obra social, que paguen sus impuestos y ajustarnos a derecho, como es cada uno de los estados. Nosotros le hemos prometido que se relocalizan en un lugar donde ya el predio está asistido para que ellos se localicen ahí y nuevamente van a tener en el plazo de 1 año una obra que comienza a construir aportada por el gobierno nacional. Estamos haciendo una obra que va a tener 5 naves de construcción donde van a estar todos los puestos de trabajo compitiendo libremente con cualquiera de los que trabaje legalmente. ¿Qué significa en términos de la limpieza del riachuelo la obra que se está llevando adelante hoy? Y es muy importante, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí partimos de 10.000 puestos, de trabajo que a su vez eran vertidos a través de los residuos sólidos urbanos al riachuelo. La presencia de tanta gente trabajando pegado al riachuelo es evidente que producía este hecho. Así que hoy el riachuelo va a dejar de padecer esto. Bien, primero Insaurralde, que es el intendente de Lomas, y después Juan José Musi, el ministro de Medio Ambiente, hablando de la ribera, ¿no? Que iban a trasladar a la gente, muchas figuras del gobierno nacional, de la provincia también. No digo que es una puesta en escena, pero me parece que claramente habían llegado a un acuerdo. Es la presencia del Estado, en principio no aparece mal. La pregunta es si esto va a mejorar la situación o no de aquellos que viven de la feria en la ribera, una de las ferias de ahí de la Salada. Yo creo que cambió mucho la situación, digamos, movió el tablero dentro de las ferias y todavía se está reacomodando. Si se logran hacer estos galpones para que la gente vaya a trabajar ahí, creo que va a tener una buena salida. Provisoriamente los instalaron en las otras ferias y uno de los peligros es que, digamos, todo esto que desalojaron se lo queden con los grandes capos de la feria, que son los que administran el dinero grande, ¿no? Bien, el tiempo dirá, la Salada, una manera de sobrevivir en esta Argentina de hoy. Gracias, Sebastián. Nosotros nos reencontramos como siempre lunes 11 de la noche. Chau.